que en un ratito va a estar Diego Cifarelli, el presidente de la Cámara de los Molineros. Ellos transforman básicamente, toda esa industria transforma el trigo en harina. Son un eslabón intermedio entre los productores que venden el trigo que cosechan y los panaderos que amasan el pan con la harina que le compran a los molinos. ¿Por qué es importante saber qué está pasando con los molinos? Porque hay un problema de calidad. Claro. Y yo creo que acá el jueves pasado llegamos a charlarlo. Hay un problema de calidad que ya se sabía que se iba a dar. Apenas arrancó la cosecha, a fin de año, del año pasado, en noviembre inclusive, ya se sabía que se iba a haber un problema de calidad. Después se le quiso bajar el precio al problema de calidad. Después se le Dijeron, quiso no, bajar fue el precio. tanto. Tengo números si te sirve de la calidad Dale. del pan en un ratito, cuando vos me lo digas. Ahora te lo digo. ¿Ahora querés? ¿Sí? ¿Ya querés que te dé números? ¿Para que los tengo que buscar? Pero los Bueno, tengo. sos bárbaro. No, Hay un no. problema de calidad, pero que mientras cuento que esto lo anticipábamos, se sabía que se iba a dar, después se le bajó el precio y finalmente terminó dándose. Tiene que ver con que se cosechó mucho volumen, pero claro, todo ese grano se estaba formando sobre una superficie con poca cantidad de fertilizante. O sea, en realidad una cantidad Exacto. que para otros rendimientos de otros años hubiese andado bien, pero para este año con tantos rendimientos se repartió entre más la misma cantidad de fertilizante, porque invertir en fertilizante es mucha guita y los precios del trigo, que es lo que después te pagan, no daban para salir a superfertilizar. Claro. Entonces terminó generando un problema en la calidad de trigo. ¿Hay mucho volumen? Sí. Casi 28 millones de toneladas. Una banda de trigo. Nunca la Argentina tuvo tanto trigo en su vida, pero con problemas de calidad. Causa esa, la falta de Bajo contenido de fertilización. proteína y de gluten, sobre Exactamente. El resultado de esas 28 millones de toneladas, se hizo un estudio hace poquito sobre casi 3.200 muestras de trigo que corresponden a unas 113 millones de toneladas de la cosecha 25-26. El 20, casi todo tiene en promedio, todo tiene en promedio 20,7% de gluten. El piso de calidad mínimo para hacer harina, pan buena es de 26. De todo lo que se muestreó, el 3,5% nada más tiene el gluten necesario para que salga harina buena y panificados buenos. Hay técnicas, me explicaban ayer, Bueno, claro. de amasados más lentos, menos agua, un montón de cosas que Claro, se van por eso. haciendo, fermentaciones más cortitas, para que el pan quede lo mejor posible, pero sí va a pasar que va a impactar en la calidad, por ahí impacta en la cantidad, por ahí impacta en precio incluso, me decían. Así que sí, está complicada. Y lo que pasó, Sí. más allá de la fertilidad, es que en otros años este problema estaba, pero estaba en algunos puntos nada más, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es como la que más produce, y se compensaba. Vos tenías en un punto de la provincia Claro. un trigo que venía más malardo. Ahora es generalizado. Ahora es medio transversal, y de todos lados viene malo por esto, porque no se fertilizó poco y al ser tanto el volumen no alcanzó. Vamos a saludarlo porque está Diego Cifarelli, que es el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera. Diego, ¿cómo andás? Buen día. Bien, muy bien, bien, un gusto estar con ustedes. La verdad que con todo el preámbulo que hicieron no me queda mucho más por decir. No, sí. Tenemos ya todavía preguntas. Saben más que yo y están totalmente empapados. Así que nada, un placer estar con ustedes este rato. No, por favor, gracias. ¿Cuándo se dieron cuenta que esto iba a ser un problema? La verdad es que es una muy buena pregunta que no nos la hicimos, pero yo creo que en la medida que empezó la campaña allá en el norte, cuando hubo provincias con un rendimiento exageradamente obsceno para bien, Claro. general la cantidad no es amiga de la calidad, y ahí nos dimos cuenta que si ese comportamiento era similar en las zonas centrales, íbamos a estar con una complejidad de bajo contenido de gluten y de proteína. Yo no sé, yo escucho una música. ¿Puede ser? ¿Salgo bien? ¿Estoy saliendo bien? Sí. Está saliendo Sí, sí, perfecto. sí, sí, es la Ahora cortina. la vamos a bajar un Bien. toque, es la cortina que está de fondo. No, está bien, Pensaba está en bien, no hay esto, problema. cuando se empezaron a dar cuenta, y ahora quiero saber qué tan grande es el problema, ¿no? Porque Tomás tiraba los datos ahí y a veces los que no conocemos de esto no tenemos la noción, pero sirve el parámetro. ¿Qué tan grande es el problema? Digo, ¿es tan generalizado como marcamos? Mira, el problema no es una cosa tremenda para el consumidor final. Lo que nosotros tratamos de decirle a nuestro cliente
es que no es un problema de un molino, de dos molinos, sino que Claro. es una situación que se da a lo largo y a lo ancho del país. Es más que nada es ahí donde radica el comunicado, porque tenía muchos socios acá en la federación que me decían, Diego, me dejó de comprar porque piensa que de tal molino le va a llegar una buena calidad. Bueno, entonces lo que hicimos fue poner en relieve todo lo que estaba pasando con la industria y con las muestras que se estaban tomando en la Cámara Arbitral, y bueno, y transparentar una situación que, vuelvo a tu pregunta, no es grave, Ok. exige un cambio de comportamiento de los que trabajan en el trigo, en los molinos, ya sea de laboratorio, ya sea de la parte de panificación. Vos pensás que en los molinos, en la mayoría de los molinos, hay 160 a nivel país, Sí. se panifica todos los días para saber cómo sale la harina de producción. Se Ok. hace una panificación modelo. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, miren, van a tener que empezar a trabajar en el laboratorio y después al panadero decirle, mirá, si vos antes le dabas tanto tiempo de amasado a la masa, te va a levantar temperatura porque el bajo contenido de gluten te va a romper el gluten y no te va después a tener una miga esponjosa. Mirá, tratá de agregarle menos agua porque la cantidad de gluten indica la cantidad de absorción de agua, entonces por ende el rendimiento. Ustedes piensen, 1 kilo de harina cuando se la pone a procesar para hacer pan, absorbe 20% de agua, 30% de agua. Ujú. Eso da como resultado que de pan tenés 1,2 kilos, 1,3 kilos por kilo de harina procesado. Bueno, eso no va a existir porque, bueno, lamentablemente no es un contenido de gluten que esté acorde a lo que normalmente vienen pasando. Y así todas las industrias que procesan la harina, la industria de la galletita, del Mm. fideo, del pan lactal, todo lo que sea base harina, lo que nosotros le decimos es, miren, tienen que adaptar sus procesos a esta nueva realidad de este año. ¿Es grave? No, hay un cambio de procesos. Eso es, Ok. es independiente. O sea que el consumidor en definitiva no se va a dar cuenta. Si todos hacen estos Mm, ajustes en el proceso, no deberíamos. No deberían, obviamente hay panaderos que son mucho más artesanales que otros y hay situaciones que comprenden por la cantidad de años que llevan dentro de su panadería, que lo van a lograr mejor que otros. La realidad es que por ahí en algún caso se nota, pero estimo que con la capacidad que tienen los panaderos nuestros a lo largo y a lo ancho del país no lo van a notar. Ujú. Y Diego, ¿cómo estás? Tomás, te saluda. Hola Tommy, ¿cómo te va? Bien. ¿Puede tener un impacto en el precio esto? ¿O en distribución o en cantidad? Digo, pensando en el consumidor final, ¿se va a enterar más allá de la calidad? ¿Le va a pegar en algo o no? ¿O es más problema de Mira, molinero? yo creo, de cara a nuestro cliente, el que compra la harina, probablemente haya segmentación de mercados en el precio de la harina, porque el molino que va a ir a buscar el trigo que se cosechó allá en Santa Fe adentro y que encontró un lote de 1.000 toneladas, y el productor está sentado arriba del Claro. silo bolsa y le dice, ¿cuánto me pagás, papá? Y ¿Cuánto sí, me pagás? ¿Cuánto ponés? lógico. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto? Entonces, bueno, seguramente el molino comprará ese lote, promediará con lo comprado y sacará un precio de harina. Y lo mismo hará el panadero pagará un peso de más, una harina correctora, como se le llama en nuestro negocio, Hmm. y la promediará con esa harina que no es correctora, que es de batalla. Pero yo creo que pasará por ahí. No creo que llegue al consumidor final. Lo único que me queda como cierta incertidumbre es si esa merma de rendimiento por la no absorción de agua puede impactar en los costos del panadero, Claro. pero si no debería. Es un tema más que nada de apreciación y de calidad de producto que de precio. Quiero que hablemos un toque de consumo de panificados en la Argentina y si eso les termina impactando, porque es algo de lo que, por ejemplo, la semana pasada escuché hablar mucho a los panaderos, salió la Federación de Panaderos de la Provincia de Buenos Aires a decir, tenemos estos problemas, esto también nos termina aumentando el costo, suben las tarifas, etcétera, y notamos menor consumo. ¿Ustedes lo notan? O sea, ¿empiezan a demandar menos los panaderos a los molinos? Mira, nosotros la verdad es que lo que analizamos no son tanto los canales, sino la producción general de nuestro negocio, Ok, ¿no?
lo que vemos cuando vos haces un análisis un poco más finito y hablas con los clientes, me tocó estar 15 años del otro lado del mostrador, no tanto del lado empresarial, dirigencial, Sí. y hablo con muchos de ellos, ves que hay una merma en el consumo, por ahí la gente en vez de llevar un kilo lleva medio, en Mm, vez de llevar una docena de facturas lleva seis, pero por otro lado hay una explosión del consumo de fideos, hay una explosión ok. del consumo de otros farináceos que determinan que la producción de harina, por ejemplo, comparado 24 con 25, el total producido haya mermado el 1,5%, digamos. No parecerían ser números grandes. No obstante eso, lo estamos mirando porque creemos que hay una tasa vegetativa positiva que debería llevar a consumir un poco más de harina. El impacto de la demonización de las harinas infundadas, porque no hay tema científico que lo valide, el impacto de las modas, y bueno, eso puede ser que algo determine, Ujú. pero no sé, en principio no lo estamos notando en la producción global. Claramente hay canales de consumo que están más resentidos que otros. Ok, ok. Me preguntaba cuando te escuchaba hablar de esto, de este pedido de los productores que sí notan mejores números o mejores datos, mejores índices en sus trigo, en el trigo que cosecharon. Dicen, sí, bueno, yo lo tengo en espera, pagame esto que te pido. Me Mm. preguntaba si crees que esto terminará siendo para los molinos, si terminará afectando el negocio en algún punto o si puede pasar inadvertido. No, la verdad que no. Es una gimnasia que venimos teniendo. La molinería es la industria nacional más añeja. Desde la historia de que se cultivó el primer grano de trigo en Argentina y hubo un molino, siempre hay oferta y demanda. Y este año, aún teniendo 30 millones de toneladas, porque no Sí, nos olvidemos que hay 28 de producción, pero tenías un carry al claro. ingreso de la cosecha de un poco más de 3 millones, vos podés creer, che, mira, el precio se va a hacer torta, no va a valer nada el trigo, y sin embargo tenés una exportación que va a sacar casi 20 millones de toneladas del Sí. país, 7 millones que va a tener que comprar la molinería, por lo tanto va a haber una puja de oferta y demanda. Siempre, siempre desde la federación lo que yo trato es de que se le pague lo mejor que se puede para el productor, porque eso me asegura la campaña siguiente, siempre. Siempre que compitamos, siempre que sea fair play, siempre que estemos en línea con el mundo, porque eso de alguna manera lo motiva al productor a lo que sucedió, a tener 28 millones de toneladas. Obviamente me gustaría tener 28 millones de toneladas como molinero de mejor calidad y también como exportador, que los tengo en el piso de arriba, poder ir a mercados que valoran más la calidad de lo que le vendés y no un mercado de precio como estamos yendo este año. Pero, Pero Hay algo ahí siempre prefiero clave. la abundancia. Hay algo ahí clave, Diego, que si se le paga más al productor, el productor va a tener menos plata para exacto. echar fertilizante para la próxima campaña y vas a tener el mismo o peor el quilombo en la próxima campaña. Esto es el perro mordiéndose la cola, ¿viste? Sí. Esto es así, es una rueda. Por eso siempre pido, y nosotros somos una cadena de valor que labura mucho en conjunto: productores, panaderos, molineros, exportadores, semilleros. Tratamos de que sea una cadena de valor, que todos hagan su juego de oferta y demanda, pero siempre tratando de darle el mayor brillo a la cadena. Y vos fijate que en los últimos años la molinería ha estado pagando un precio por encima del precio mundial del trigo, justamente porque, bueno, porque el mercado lo daba. Y después porque de alguna manera hay que terminar desmitificando la incidencia de la harina dentro de los productos farináceos, ¿no? Cuando vos vas a cuánto pesa la harina en el kilo de pan, cuánto pesa el kilo de harina en el pan lactal, no es formador de precio ni siquiera en la docena de churro. Cuando vos pones un kilo de harina que vale 1.000 mangos o 600 pesos y sacás no sé cuántas docenas de churro, creo que más de ¿Cuánto, 60. O sea, cuánto incide, por ejemplo, en el precio del pan? Digo, ¿tienen ese dato? ¿Y qué es lo que más trece pesa? por ciento trece Trece por por ciento de la ciento harina. ¿Y qué es lo que más pesa? Sí. ¿Impuestos, servicios? Sí, claro, se llevan impuestos, servicios, cargas sociales, toda la presión tributaria en el pan se lleva más del 38.
Ok, o sea que estamos amasando también impuestos. Sí, por ¿Pensás? supuesto, claro. Me quedo pensando en esto que decía Tomás recién y que te preguntaba y lo que respondías. Digo, si el trigo no tuviese retenciones, ¿evitaríamos estos problemas de calidad? Mira, lo que podríamos tener si el trigo no tuviera retenciones y la harina no tuviera retenciones, sería una mejor performance de los molinos harineros. Y eso mejoraría la capacidad de competitividad de la molienda para competir con los exportadores. Ok. Argentina, lamentablemente, Argentina, lamentablemente, en el mundo agro, que ustedes lo conocen mejor que yo, es un exportador netamente de materias primas, es un exportador netamente granario. No somos competitivos cuando tenemos que transformar ese grano en producto terminado y subirlo a un container. Somos muy competitivos cuando lo ponemos a granel en bodega, Mm. pero no lo somos cuando avanzamos en la cadena de valor. Mirá, Argentina en el mundo, en el mercado mundial de trigo, pesa el 8%. De todo el trigo que compra el mundo, Argentina abastece entre el 8 y este año creo que va a ser el 10. Eh, Cuando vas a la harina, pasamos a una performance del 2% a nivel mundial. Y cuando vas a los productos farináceos, congelados, masa para hacer galletas, Mm. pasás al 0,01. 0,01. Ni siquiera en fideos, teniendo casi 600 fábricas, pesamos el 1%. Y la paradoja es esta, y les robo un minutito más. No hay problema. Brasil, ustedes lo saben como yo, es el principal importador de trigo argentino, Brasil. Sí. Gracias a Dios que lo tenemos de socio, el mejor socio estratégico que tenemos en la cadena de trigo. Nos compra mucha harina y nos compra mucho trigo. Bueno, Brasil se da vuelta, compra el trigo a Argentina, se da vuelta y es el exportador número 1 a nivel mundial de todas las masas panificadas. Ahí es donde está la clave que hay que desenmarañar y que yo Claro. creo que es la batalla que hay que dar. ¿Cómo es que los procesos transformadores, cuando uno le agrega industrialización a la mercadería, inmediatamente sale de la competitividad a nivel mundial? Y ahí está el foco. Si eso lo podemos lograr a mediano plazo, largo plazo, para el productor termina redundando en que tiene una molinería competitiva que le va a pujar por pagar un peso más el grano y la exportación va a tener que igualar ese precio. Todo termina redundando en el originador de la materia prima, ¿no? Gracias, Diego. Gracias por charlar con nosotros. Te mandamos un Un abrazo. placer, un placer, gracias. Hasta cualquier momento. Dale, Adiós. un Hasta abrazo. luego. Diego Cifarelli charlaba con nosotros, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera, porque claro, los molinos salían a dar esta explicación que él daba recién acá y como nexo entre estos dos eslabones, si querés, de cada punta de la cadena, el productor de trigo, el panadero, el que fabrica fideos, etcétera, miran desde esas dos perspectivas este problema que es la calidad en el trigo.